Buen día para todos los compañeros estudiantes que me están escuchando en este momento. Para hacer una especie de remember de lo que es la teoría jurídica del delito, el cual vamos a hacer una pequeña retrospectiva, un remember en el cual nos vamos a ubicar como que ustedes vieron la materia en el cuarto semestre, que es relacionado a lo que es la teoría del delito, la estructura del delito como tal. Pues bien, de acuerdo al artículo 18 del Código, ¿de qué manera? ¿Qué es infracción penal? Infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable. Esa infracción penal es, como tal, parte del bloque del estudio de los tipos penales que debemos ahora utilizar. Esa estructura siempre para el ámbito penal nunca va a dejar de ser estudiada. Es la estructura como la parte general del COI y de todo cuerpo penal, así como también la parte especial, que es lo que vamos a estudiar ahora en este semestre, está muy arraigado y muy embuido con la primera parte, que es la estructura de la teoría del delito. En todo caso, vamos a estudiar los elementos de cada uno de los delitos que conforman el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, en la teoría del delito se estudia cuáles son los requisitos que tienen que concurrir para poder afirmar que un sujeto ha cometido un delito. Elementos y enunciados que en lo posterior van a seguir repetitivos, en pocas palabras, porque es así, es repetitivo, es constante. Por lo tanto, como lo dije, en el ámbito penal es una estructura que va a ser siempre estudiada. Y para aquellos abogados que van a estar en el libre ejercicio de la profesión, tienen que estudiarla como tal, porque el derecho es cambiante, no es inmutable, el derecho muta día a día. Por lo tanto, habrán reformas y tenemos que acostumbrarnos a estas. Pues bien, para acercarnos un poco más al tema relacionado a lo que es la tipicidad. Cada delito, el aborto, el hurto, el robo, la violación, tiene una característica especial. Y esa se la estudia en la parte especial del derecho penal, que es la asignatura que vamos a ver nosotros. Pero también tenemos que tener la base clara de lo que es la estructura del delito, y lo he tomado en consideración para hacer un esbozo, una retrospectiva y hacer un recorderis a ustedes para comenzar luego con la parte específica. Pues bien, en la parte general estudiamos ciertos requisitos, figuras, presupuestos que deben de analizarse para poder calificar un comportamiento humano como un comportamiento delictivo y poderle imponer a esa persona, a ese sujeto, una sanción penal. Estos elementos son de muy diferente tipo. La necesidad de dolo o imprudencia, la condición de autor o de partícipe, la consumación o la tentativa,
actos preparatorios, la legítima defensa, todo esto se la vio en el cuarto semestre. El cumplimiento del deber objetivo de cuidado, el incumplimiento del deber objetivo de cuidado, la omisión, el trastorno mental, el error de prohibición, que son figuras que están dentro de la parte general del COI. Por lo tanto, tenemos que tener claras esas ideas. Y el fin de esto, de este video, es para que ustedes tengan ese remember, hacer un recorderis de lo que es la materia, de la parte general de lo que es el COI. Pues bien, y así como también lo que es la teoría jurídica del delito o la estructura del delito. En conclusión, la teoría jurídica del delito no solo se ocupa de analizar las exigencias que han de concurrir para poder calificar un hecho como delito y poder imponer responsabilidad penal a los sujetos. Pues bien, existen varias corrientes, la corriente finalista, la corriente causalista. Entonces, todo eso vamos a tener que hacer el remember respectivo. Muy bien. ¿Qué nos indica textualmente el artículo 18 del COI? ¿Qué es infracción penal? Infracción penal es el comportamiento típico, antijurídico y culpable, o es la conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Qué son los requisitos que a nuestro juicio deben de agruparse en dos grandes bloques, ¿no? En relación a lo que es el injusto y la culpabilidad? Las características que tiene que cumplir un comportamiento para poder ser definido como delito. Este tiene que ser un acto humano, que sea típico, que sea antijurídico, y por lo tanto la culpabilidad conformaría como un elemento de su propio bloque. Pues bien, para poder entrar a la tipicidad hay que recordar qué es lo típico y qué es lo atípico. Lo típico en el ámbito penal es lo que se encuentra dada en la norma, expresado en la norma. Tiene que ver, el acto tiene que ser declarado típico como tal para que sea parte del estudio del delito. Lo atípico sí significaría que es algo que no está en la norma. Por lo tanto, si no está en la norma, mal puede iniciarse una investigación o un procedimiento penal. De ahí que debemos de conocer lo que es la tipicidad y qué es la atipicidad. Previo a esto, vamos a utilizar el Código Orgánico Integral Penal, que nos va a permitir conocer ciertas normativas relacionadas al tipo. El artículo 18 del COI, vuelvo y repito, nos determina que es considerado como tal la infracción penal. La infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable, cuya sanción se encuentra prevista en el Código Penal. Muy bien. Infracción penal, injusto penal, ilícito penal, antijuridicidad, son las diversas denominaciones que se le da al delito. Es en relación a aquellos elementos que determinan el carácter prohibido del hecho y su gravedad, cuando concurren ciertos requisitos, esto es, el hecho, que está valorado negativamente por el Código Penal.
Estos requisitos hacen alusión a la tipicidad. Son aquellos elementos que han de concurrir para que este acto tenga relevancia penal. El maestro Zavala manifestaba que era necesario saber tipificar, y saber tipificar significa encuadrar la conducta, el acto, en este caso, esa conducta milimétricamente al tipo penal. Para poder saber tipificar un delito, hay que saber conocer que ese delito tenga todos los elementos necesarios para que se encuadre en el tipo. En conclusión, la tipicidad es tal cual una figura o una parte de un rompecabezas que engrana a esa otra parte y este no se puede mover por nada. Por eso, cada tipo penal tiene ciertos elementos que deben de ser estudiados y no poder determinar que sea otro tipo penal. Imaginemos, Juan mata a Pedro. Juan mata a Pedro. ¿Será homicidio o será asesinato? Para que sea asesinato tiene que haber ciertos elementos que me indiquen el tipo penal. Y si es homicidio, por el simple hecho de que Juan mató a Pedro sin que haya habido circunstancias que determinen que efectivamente este lo ha realizado con el hecho de haber un dolo, o más gravoso para que haya gravedad penal. Si el homicidio me indica Juan mata a Pedro por X motivo, por haberle querido asaltar, le dio la muerte, pero no era el ánimo matar, sino obtener una prenda, y porque esa prenda no se la podía entregar Pedro inmediatamente, le aceptó una puñalada para poder obtener ese celular, imaginemos. O producto del robo del celular, es empujado y cae al piso, no significando que Juan quería matar a Pedro, porque como resultado de la obtención de ese bien que le pertenecía a Pedro, Juan, en el momento de la pelea, coge para obtener el celular, lo empuja a Pedro cae y se golpea la cabeza. ¿Tenía Juan el ánimo de querer matar a Pedro? No. Pero si Juan, dentro de lo que es el camino al delito, el iter criminis, piensa, analiza cómo, cuándo, dónde, de qué manera quiero matar a Pedro, es otra cosa. ¿Por qué? Porque dentro del iter criminis tiene dos fases, la fase interna y la fase externa. En la fase interna pienso de qué manera quiero matar a Pedro. Lo analizo, lo sigo, busco de qué manera es su diario vivir, qué es lo que hace a tal hora, tal hora, tal hora. Cuando ya decido de que he averiguado todos sus movimientos, puedo determinar que efectivamente voy a exteriorizar la otra parte. Esa parte interna o la fase interna es cuando pienso, analizo, cómo, cuándo, dónde voy a dar la muerte a Pedro. La otra fase es la exteriorización del acto, cuándo lo voy a realizar y cuándo lo ejecuto. Por eso es que dentro del iter criminis, el iter criminis tiene dos fases, la fase interna, pero
quiero matar a Pedro, lo pienso, analizo y todo lo demás, pero luego desisto de no hacerlo. ¿Hay delito? Porque solo lo pensé. Ustedes dirán, unos dirán que sí, otros dirán que no. Pues no existe delito. En todo momento, en cualquier etapa de nuestra vida, hemos pensado matar. Hemos pensado matar. Sí, hemos pensado matar. Pero ¿exteriorizamos el hecho? No, no lo exteriorizamos. De ahí viene que la fase interna no es punible en tanto cuanto usted no lo exterioriza. Eso es otra cosa. Por lo tanto, hay que estudiar un poco más lo que es el iter criminis en relación al camino del delito, en relación de la fase interna y la fase externa, en el cual tenemos que ver y estudiar la conciencia de la antijuricidad del hecho.